En el corazón de la Ciudad de México, un niño de 14 años es arrastrado al centro de un juicio que podría destruir a su familia. Mateo Cárdenas siempre fue invisible para el sistema, hasta que se convirtió en el principal acusado de un crimen que jamás cometió. Pero cuando todo parece perdido, un gesto inesperado cambia el curso de la historia. Una simple cámara escondida en su bolsillo contiene una verdad capaz de sacudir hasta al juez más implacable. Entre rumores, traiciones y secretos enterrados, la batalla ya no es solo por su libertad, sino por la dignidad de una familia y por la posibilidad de justicia real en un mundo de sombras. ¿Hasta dónde puede llegar un niño cuando la injusticia lo empuja al límite? Descubre el poder de una pequeña prueba, el valor de la resistencia diaria y el instante en que el miedo cambia de lado. La historia de Mateo no es solo suya, podría ser la de cualquiera que, aun temblando, se anima a revelar la verdad. Si te gustan historias como esta, no olvides suscribirte al canal para más aventuras emocionantes. Dale like para mostrar tu apoyo y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Capítulo 1. El peso de la acusación. Imagina que te lanzan al centro de una tormenta que no es tuya. El frío se mete bajo la piel, el miedo te hace un nudo en la panza, y ese zumbido en los oídos que es como si el mundo entero te señalara sin saber nada de ti. ¿Alguna vez sentiste ese peso injusto, ese silencio que duele más que cualquier palabra dura? Caminar sintiendo que cada paso es un error, que cada respiro del otro lado es una sentencia. ¿Te reconoces en algo de esto? Apenas clareaba, y la luz dorada intentaba colarse por las persianas, pero en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México siempre parece de noche. Ahí va Mateo Cárdenas, 14 años apenas, piel morena como la tierra de su barrio en La Merced, cabello negro y rebelde, los ojos grandes, llenos de preguntas que nadie quiere responder. Lo llevan dos policías, el frío de las esposas le marca los huesos de los brazos. Ese clic metálico que se escucha seco, insensible, retumba en el pecho y le corta la respiración. ¿Alguna vez un simple ruido te sembró el miedo antes de saber siquiera por qué? La sala de audiencias es otro mundo, los techos se van hasta el cielo, las lámparas parecen reliquias de otro siglo, y el olor, una mezcla de madera vieja, café quemado y cera, te recuerda que aquí la desvelada y la angustia son cosa de todos los días. Todo es pesado, tenso, como justo antes de que arranque el aguacero. Gente murmurando, miradas torcidas, la comisura apretada en los labios de todos. Al fondo, sentada lo más recta que puede, está Vicenta, la mamá de Mateo. Viste un vestido azul raído, el cabello apenas recogido, y entre las manos, sudadas, llenas de cicatrices de años de chamba, se retuerce un pañuelito floreado todavía oliendo a lavanda y jabón rosa. Sus ojos son pozos profundos, orillados de ojeras, que preguntan y preguntan pero nunca encuentran respuestas. ¿Qué tan seguido ves una mirada así, la de quien lo carga todo pero no deja de pelear? Pegadita a ella, Martina, la hermana menor, con suéter deslavado y listones que hace rato dejaron de ser nuevos. En brazos aprieta a un oso de peluche manchado, como queriendo que todo el peligro se quedara ahí, dentro del muñeco. Sus ojitos van del hermano a la mamá, y luego a la puerta, esperando, sin entender del todo. ¿Alguna vez tuviste ese impulso de proteger a un ser chiquito, aunque no supieras cómo? Frente a ellos, el juez Rómulo Treviño se alza como una sombra larga. Alto, flaco, barba de días y cabello gris, huele a loción cara y a sentencia. Cruje los dedos sobre la mesa de caoba, luce un saco impecable y una corbata que parece más cuerda que adorno. Su mirada es dura, es de esos que creen saber todo antes de escuchar una sola palabra. ¿No te ha pasado que sientes que hay gente que solo está ahí para cazarte el error? Cuando pronuncia el nombre de Mateo, la voz hace vibrar la sala. Cada tablón del piso retumba con los pasos del chico, tenis limpios pero gastados. Mateo endereza el cuello de la camisa blanca, todavía con una pizca de aroma a champú de menta, el único lujo de la mañana. Busca con los ojos al juez y solo encuentra piedra. ¿A poco nunca te ha pasado buscar compasión donde solo hay pared? A un lado, la licenciada Merced, impecable, con perfume dulce y mirada filosa, lanza susurros llenos de veneno. De frente, la abogada joven, Isabel Torres, cabello rizado,
traje azul noche y mirada que no se quiebra aunque la arrinconen. El juez golpea la mesa. El acusado es imputado por sabotaje y homicidio culposo. ¿Cómo se declara? Por un segundo, todos contienen el aliento. Mateo cierra los ojos, huele el recuerdo de su infancia y la mano tibia de Martina. Su voz tiembla, pero sale firme. Inocente, señoría. Un sismo recorre la sala, murmullos, miradas, dudas y la certeza de que esta batalla apenas comienza. ¿Qué harías tú si el mundo quisiera verte caer? Respira hondo, porque la tormenta del joven Cárdenas apenas va despertando, y nadie sale igual de una noche así. Capítulo 2. Voces y sombras. El rumor de la audiencia aún flotaba en el aire mientras Mateo intentaba encontrar su lugar en aquel universo ajeno. El sudor frío recorría su espalda, pero el chico mantenía la cabeza en alto, como si pudiera aferrarse a su poca dignidad mientras los ojos del público le caían encima. No era su primera vez entre miradas duras, pero nunca antes todas parecían tan hambrientas de su desgracia. Los primeros minutos del juicio fueron una confusión de nombres, documentos y palabras dichas demasiado bajito como para entenderlas bien. El juez leía los cargos como quien recita la lista del súper: sabotaje, homicidio culposo. Cada término era un golpe invisible en el pecho de Mateo y en los hombros de su madre, que apenas se atrevía a mirarlo de reojo. Por favor, preséntese, pidió, cortante, la licenciada Merced. Mateo tragó saliva y murmuró su nombre completo. La abogada Isabel Torres lo observaba desde el otro extremo de la mesa, su cuaderno lleno de garabatos y notas. Cuando su turno llegó, Isabel habló con una voz clara que cortó el silencio. Mi defendido, Mateo Cárdenas, se declara inocente de todos los cargos. El juez no mostró reacción alguna. Años de ese trabajo lo habían convertido en un muro frío. No había espacio ahí para misericordia ni para dudas. Cuando pidieron a la mamá de Mateo que pasara al estrado, Vicenta se levantó con las piernas tambaleando. Parecía que el piso mismo se le movía debajo de los pies, pero su postura era firme. Sostenía el pañuelo como a un talismán, y con voz apagada relató, uno por uno, los días previos a la acusación. Habló de un hijo que lavaba su ropa a mano, que se levantaba antes del amanecer para ayudarla en la limpieza de casas, que cuidaba a Martina mientras ella trabajaba. Pero en la sala, la compasión era como un paquete extraviado, nadie sabía dónde dejarlo, nadie lo quería recibir. Luego vinieron los testimonios de los vecinos. Algunos, viejos conocidos del barrio, narraron cosas buenas de Mateo, que nunca metía broncas, que ayudaba a su madre, que una vez rescató a un perrito atropellado. Otros, sin embargo, aprovecharon la atención de los reporteros para soltar rumores. Siempre lo vi medio raro, ¿qué hacía ahí tan tarde? Dicen que tenía amigos en malos pasos. La lluvia empezó a golpear los vidrios del tribunal, fina y constante, como si el cielo mismo quisiera murmurar algo en la penumbra de la justicia. En ese momento, la licenciada Merced sacó una serie de fotografías, imágenes borrosas del lugar del siniestro, un espectáculo de luces amarillas, y el cuerpo tapado con una sábana en plena calle. Sostuvo cada foto frente al juez como si fueran armas. Su hijo fue visto cerca de ahí minutos antes de la explosión, señora Vicenta. ¿Puede explicarlo? Vicenta solo pudo apretar más fuerte el pañuelo, los dedos casi blancos de la tensión. Él no estuvo ahí. Yo lo sé, respondió, la voz quebrada, pero sus palabras parecían perderse en el eco de la sala. Mateo temblaba por dentro, pero sabía que no debía mostrar miedo. Pensó en todas las veces que su mamá le dijo que la mirada nunca se baja, ni siquiera cuando parezca que te van a devorar. Isabel intervino con calma, enfrentando a la fiscalía con hechos, las horas, las distancias, el testimonio de una vecina que podría probar que Mateo aún estaba en casa esa noche. La abogada era una roca entre mares de dudas. Pero no importaba que tan sólida fuera la defensa, en ese tribunal los susurros siempre eran más rápidos que la verdad. Las preguntas continuaron, cada una más dura, como buscar grietas en una pared ya desgastada. En las bancas, Martina seguía abrazando su oso, Vicenta rezaba en silencio y Mateo levantaba cada pregunta como quien carga ladrillos en la espalda. Afuera, la tormenta crecía. Adentro, las sombras también. ¿Y tú?
¿Alguna vez sentiste que hasta la verdad se escurre entre los dedos cuando más la necesitas? Capítulo 3. La defensa de la palabra. La tarde caía sobre la ciudad y el tribunal adquiría una luz aún más tenue, como si la sombra de la duda se deslizara por cada rincón. Los murmullos crecían y los periodistas, siempre atentos al menor gesto, tomaban notas con rapidez. Había quien transmitía en vivo desde la banqueta, y los celulares vibraban con mensajes. Ya empezó la audiencia del muchacho de la Merced. Mateo se sentía pequeño en ese enorme escenario. Los ecos de las acusaciones martilleaban su cabeza: sabotaje, muerte, trampa. En ese instante, solo logró sostenerse en los recuerdos de las cosas simples: el olor a tortilla recién hecha, las risas de Martina, los domingos viendo el fútbol en la tele vieja. Se aferraba a esos marcos de normalidad, queriendo borrar el presente. La licenciada Merced seguía lanzando preguntas como si fueran flechas. Hablaba de pruebas, de horarios y testimonios, de grabaciones de cámaras viejas y borrosas que jamás ofrecían alivio. Argumentaba con una seguridad que solo puede tener alguien que no se preocupa en dudar. Pero fue entonces cuando Isabel Torres se puso de pie con una firmeza que llenó la sala. Tenía la mirada encendida, como quien ha peleado otras guerras y no teme volver a la carga por alguien que confía en ella. Con el permiso de su señoría, comenzó, y su tono arrastró a todos al silencio. Quiero dejar claro que las supuestas evidencias son circunstancias, no pruebas concluyentes. Existen testigos que ubican a Mateo en otro sitio al momento del incidente, y las grabaciones no muestran más que siluetas indistintas. Sacó una hoja, el testimonio escrito de doña Rosalía, la vecina que había visto a Mateo ayudando a su mamá con el agua minutos antes de la explosión. Leyó las palabras sencillas, pero contundentes, de una señora que nada tenía que perder ni que ganar. Lo vi en la azotea con su hermana, llenando la cubeta. No estaba en la calle. Él es buen muchacho, siempre saluda. Isabel miró al jurado y al juez. En ese momento, los ojos de la gente presente se movieron entre la fiscalía y la defensa, buscando alguna grieta, alguna verdad que agarrar como salvavidas. Fue el turno de Mateo para hablar. Los nervios le tensaban el cuello, pero respiró profundo, como su mamá le había enseñado, y contestó cada pregunta con honestidad. Admitió que a veces corría con los amigos en la banqueta, que alguna vez llegó tarde a casa, pero esa noche, ese momento trágico, él no estaba ahí. ¿Por qué cree que lo acusan a usted, Mateo?, preguntó Isabel, dándole el espacio que pocos dan a los jóvenes en un tribunal. Creo que, a veces es más fácil culpar al que no puede defenderse. Porque la gente mira primero lo que quiere ver, y luego pregunta, respondió, con un hilo de voz, mirando al juez a los ojos. Un silencio pesado se instaló. Era el silencio de la sala y también el de muchos corazones que, aunque lo nieguen, conocen bien la sensación del sacrificio injusto. Las preguntas siguieron, pero ya no tenían filo. Isabel continuó presentando pruebas y detalles mínimos, horarios, registros, mensajes de WhatsApp. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas borroso pero persistente. Mientras tanto, Martina, en la banca, empezó a dibujar en un cuaderno prestado por una secretaria del juzgado. Dibuja la figura de su hermano parado bajo un gran sol amarillo, con una sonrisa tímida y una casa al fondo. Era, en su pequeño corazón, la esperanza dibujada sabiendo que, pase lo que pase, la verdad saldría a la luz. Afuera, la tormenta se retiraba. Adentro, las palabras de Mateo y de Isabel comenzaban a abrir grietas en el muro de la acusación. ¿Has sentido alguna vez cómo, en medio de la oscuridad, basta una palabra bien dicha para prender una chispa de esperanza? Capítulo 4. El juicio de afuera. La noche cayó pesada sobre la ciudad, y las luces del tribunal iluminaron apenas las siluetas de quienes aún esperaban fuera. Adentro, todo parecía pausado, pero afuera la vida seguía. Vendedores ambulantes ofrecían cafés tibios y panes dulces a los reporteros y curiosos que no querían perderse detalle. Afuera, también, se tejían y destejían historias, chismes y versiones, como si cada quien necesitara inventar su propio culpable o, más raro aún, su inocente. Mateo, sentado cerca de Isabel en la sala de espera, pensaba en lo que ocurría fuera de esas paredes.
Imaginaba las conversaciones de los vecinos, los mensajes de audio invisibles viajando por los teléfonos. Dice que fue el hijo de Vicenta. No, si ese niño es incapaz, yo lo conozco. Y cada versión lo hacía sentirse más solo. El miedo ya no era solo por sí mismo, sino por el futuro de su madre, de Martina, de la casa pequeña que apenas resistía los temblores y los vientos. Mientras aguardaba el siguiente tramo del juicio, un guardia les acercó agua y galletas. Mateo no tenía hambre, pero aceptó el vaso como si beber pudiera ayudarle a tragarse la rabia y la tristeza. Isabel, sin dejar de anotar, trató de aliviar el ambiente. Mira, Mateo, la verdad termina por abrirse paso, aunque duela. Lo importante es no caer en la desesperación ni rendirse. Las mentiras pueden correr rápido, pero la verdad no se cansa. Él asintió, aunque una duda punzaba por dentro. ¿Cuánto aguanta la verdad, cuando todos la miran con sospecha? ¿Y si nadie la escucha? Mientras tanto, en el barrio, la abuela de Mateo encendía veladoras frente a un retrato viejo de la Virgen. Vecinas iban y venían, unas a consolar, otras a preguntar por morbo o costumbre. El hermano menor del portero narraba a quien quisiera oír cómo una vez Mateo cargó a su hermana toda la cuadra abajo bajo un tormentón. Había quienes querían creer, y quienes preferían el escándalo. En redes sociales las cosas se movían aún más rápido. Un video mal grabado y borroso empezó a circular, supuesto detenido del caso La Merced, y el rostro asustado de Mateo se transformó en meme cruel antes de que siquiera acabara el día. Otros, sin embargo, lanzaban mensajes pidiendo justicia para el chico, reclamando honestidad, preguntando por qué siempre caen los de abajo. Dentro del tribunal, la fiscalía insistía en pruebas circunstanciales, datos inconclusos, opiniones de testigos que no estuvieron allí, pero que habían oído decir. Isabel luchaba una batalla de argumentos, de detalles y contradicciones, mostrando, firme y paciente, que ninguna prueba era suficiente para condenar sin duda. Mateo cerraba los ojos entre preguntas y preguntas, tratando de recordar cada minuto de aquella noche. El zumbido de los focos, la viejita que había sacado la basura justo entonces, el ladrido de los perros, todo buscaba encajar en la memoria. Cada dato era un hilo para reconstruir la madeja del tiempo, aunque supiera que a veces los jueces y el público solo veían nudos. Y mientras la audiencia se prolongaba, Martina, aferrada al oso de peluche, le preguntó bajito a su mamá por qué tanta gente quería ver a su hermano llorar. Vicenta, impotente, le acarició la cabeza y dijo solo, porque el mundo a veces se olvida de mirar el corazón. Afuera, la lluvia cesó y la ciudad ruidosa se fue calmando. Adentro, la última palabra del día la tuvo Mateo, bajito, casi para sí mismo: nada me va a vencer mientras no me olvide de mí. Las batallas más largas, a veces, no se libran en los tribunales, sino en el corazón y en la memoria de quienes resisten. ¿Has sentido alguna vez el peso de lo que el mundo opina de ti, aunque nadie conozca tu verdad? Capítulo 5. El valor de una voz. La mañana llegó pronta y gris, como si el cansancio de la noche anterior se negara a irse. El tribunal olía a café recalentado y desvelo. Los documentos, los sellos y las voces graves componían una melodía pesada que se entrelazaba con los nervios de todos los presentes. Mateo apenas había dormido, y en las ojeras de su madre se podía leer el insomnio compartido. Martina, con su oso cada vez más sucio, miraba la sala sin comprender del todo de dónde venía ese monstruo invisible capaz de atrapar a su hermano. Isabel Torres llegó puntual, con el rostro serio pero los ojos más determinados que nunca. Ella sabía que ese día sería clave. Todo comenzó con un testigo inesperado. Don Samuel, el panadero de la esquina, pidió la palabra. Era un hombre de cejas tupidas, voz ronca y manos grandes llenas de harina. Caminó hasta el estrado tambaleando, mostrando sin querer el peso que llevaba encima. Todos los ojos se pusieron en él, algunos con esperanza, otros con recelo. Yo lo vi, dijo, mirando a Mateo. Él no estaba ahí cuando ocurrió la explosión. El juez le pidió detalles. Don Samuel relató cómo lo había visto del otro lado de la calle, ayudando a una señora con las bolsas justo cuando el estruendo sacudió el vecindario. Aportó detalles pequeños pero poderosos: el color del suéter de Mateo, el olor a pan horneado,
el reloj que marcaba la hora exacta. La fiscalía intentó desmentirlo, preguntando si no se habría confundido de muchacho, si la luz no era mala o la memoria no le fallaba. Don Samuel frunció el ceño, herido en su honestidad. No me confundo. Ese niño nunca le ha hecho mal a nadie. Yo sé quién es la gente buena. El ambiente cambió. Por primera vez, alguien de fuera se atrevía a romper el círculo de miedo, ese silencio que a veces es más duro que cualquier condena. Entre el público corrió un murmullo, y hasta Merced, la fiscal, bajó la mirada. Isabel aprovechó esa grieta para insistir en la fragilidad de las pruebas de la acusación y en la fuerza de la memoria colectiva del barrio, donde todos se conocen y saben quién es quién. Vicenta, la mamá, sorbió lágrimas en silencio. Aquella era la primera vez que alguien defendía abiertamente a su hijo sin pedir nada a cambio. ¿No es raro cómo a veces una simple voz puede cambiar el rumbo de una tormenta? Sin embargo, el juez, siempre imperturbable, recordó que la justicia no se decide solo por emociones y pidió cautela con los recuerdos de la gente. No basta con las buenas intenciones, dijo, debemos apegarnos a los hechos. Las palabras pesaban, pero la presencia de don Samuel quedó flotando, como una promesa para los que aún creían en la verdad del barrio. Al terminar la audiencia, Isabel se acercó a Mateo y le dijo en voz baja: la justicia no es ciega, solo tiene miedo de abrir los ojos. Hoy dimos un paso, pero falta mucho. No pierdas la fe. Afuera, en la banqueta, los rumores se transformaban. Algunos hablaban bien de don Samuel, otros dudaban de su memoria. Así funciona la calle, siempre hay quien quiere ver el mundo arder y quien quiere apagar el fuego a cubetazos de esperanza. Mateo, en silencio, agradeció al panadero en su mente. Recordó cuando, de niño, le regalaba conchas que no se vendieron. A veces la bondad viaja de formas pequeñas, y solo se revela de verdad cuando más la necesitas. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste como una sola persona puede regalarte luz en medio de tanta oscuridad? Capítulo 6. Sombras que no se van. La tarde empezó a apagarse detrás de los ventanales sucios del tribunal, y el aire denso obligaba a todos a respirar más profundo, como si intentar llenar los pulmones pudiera barrer la presión de lo que estaba pasando. Afuera, el tráfico rugía y el sol luchaba por colarse entre las nubes, pero adentro, la única luz que importaba era la que todavía podía sostener Mateo entre los dedos. La familia seguía unida, sentados juntos, casi encimados en la banca de madera, compartiendo calor y angustias. Martina, aunque movía el piecito al ritmo de una canción inventada, tenía clavada la mirada en el portafolio que la abogada Isabel no soltaba ni por un minuto. Quería imaginar que ahí, en ese maletín, estaba el secreto para regresar a casa y olvidarse de todo esto, pero intuía, como solo las niñas saben, que el mundo real no se arregla tan fácil. Después de la declaración valiente de don Samuel, la tensión no bajó. Al contrario, los cabos sueltos de la historia empezaron a apretarse aún más. Como afirmando que la realidad quería resistirse a las soluciones simples, la fiscal Merced presentó una prueba nueva. Un video grabado por la cámara de un camión de basura, mal encuadrado y borroso, donde se veía la silueta de una persona corriendo cerca de la explosión. ¿Reconoce usted a su cliente en estas imágenes?, preguntó Merced, con la voz más dura que nunca, apuntando la pantalla hacia Isabel y luego, sin compasión, hacia Mateo. Mateo sintió hielo en el estómago. Se veía una sombra, nada preciso, pero el rumor de la sala se encendió otra vez. La gente quiere certezas, aunque vengan disfrazadas de sombras. Isabel pidió tiempo para analizar el video. Lo rebobinó cuadro por cuadro, con una paciencia de relojero, buscando algo que ayudara. El juez ordenó que peritos técnicos corroboraran si se trataba realmente de Mateo, y esa promesa, la de la ciencia por encima de los miedos, calmó apenas un poco la ansiedad. Vicenta, la mamá, cerró los ojos con fuerza, luchando contra las lágrimas. Había vivido ya demasiados años sorteando tormentas, pero ninguna como esta donde la verdad y la mentira jugaban a disfrazarse de gemelas. «¿Tú sí sabes que eres inocente, mi amor?», susurró ella, más para sí misma que para su hijo. Mateo la miró. Era la pregunta más sencilla, la más dura de responder en esos días. Asintió.
Porque aunque todo el mundo dudara, aunque todo se pusiera en su contra, adentro de su pecho brillaba una vocecita testaruda que no se dejaba aplastar: yo sí sé quién soy. Durante el receso, la abogada Isabel le contó cómo había pasado por momentos así cuando era niña, defendiendo a su hermano mayor ante vecinos, maestros, y hasta parientes que preferían juzgar sin preguntar. Pero no nos podemos dejar caer, Mateo. Nada está decidido hasta que suena el martillazo final. Ese día, cuando Martina abrazó a su hermano antes de ser llevada con una vecina para cenar, le susurró al oído: no dejes que los monstruos te coman por dentro. El consejo de una niña, más sabio que 1000 sermones. Las sombras de la duda seguían allí, flotando en la sala, susurrando entre bancos y expedientes, pero también el amor, ese que no se deja doblar ni aunque el miedo crezca todas las noches. Mateo se prometió a sí mismo no rendirse. Aunque el tribunal, el barrio, y hasta las redes sociales se llenaran de fantasmas, no dejaría que lo mejor de él se apagara. La batalla todavía no era el final, pero, por primera vez, tenía claro que la luz y la sombra también están adentro de uno mismo. ¿Alguna vez sentiste que los monstruos no solo andan afuera, sino también al fondo de los propios pensamientos? Capítulo 7. Luz entre los escombros. Esa noche, la ciudad entera parecía respirar diferente. Mateos veía las luces de los autos filtrarse por las ventanas del tribunal, formando un mural de reflejos en el piso encerado. Los murmullos que rebotaban en las paredes se quedaban atrapados en su cabeza, repitiéndole una y otra vez que la batalla aún no terminaba, que las respuestas seguían enredadas entre las voces del barrio y las dudas del tribunal. El juez había pedido suspender la audiencia hasta el día siguiente, mientras los técnicos analizaban el video. Los minutos se estiraban, y para Mateo cada uno pesaba como una piedra más en la mochila de sus miedos. Sin embargo, esa noche, algo en él se movía, una especie de calor interior, como brasas entre la ceniza, que le recordaban todo lo que había vivido antes y que aún quedaba mucho por pelear. Vicenta, al verlo desanimado, intentó dibujarle una sonrisa. Le contó cómo cuando era niño y tenía miedo a la oscuridad, la abuela prendía siempre una vela para espantar a los malos sueños. La oscuridad nunca es completa, hijo. Aunque sea un rayito, uno debe buscar la luz, y cuando no la hay, pues uno la enciende a fuerza. Su voz, quebrada por el cansancio, tenía el mismo amor de siempre, ese amor que nunca pide nada y lo da todo. Mientras tanto, la abogada Isabel revisaba y volvía a revisar los documentos, las pruebas, el video, las declaraciones. Parecía incansable, movida por algo más grande que el deber, una mezcla de empatía y rebeldía ante una justicia que a veces se extravía entre los papeles. Esa noche, la solidaridad llegó de formas inesperadas. Al salir del tribunal, uno de los reporteros, viejo amigo de la familia desde los tiempos en que jugaba fútbol con Mateo en la primaria, grabó un pequeño video para redes sociales. En él, pidió hablar con justicia del muchacho de la colonia, que siempre fue más de ayudar que de causar problemas. Las palabras volaron. Pronto, otras vecinas y vecinos se atrevieron a dejar mensajes, y en pocos minutos un pequeño hilo de esperanza empezó a encenderse en la ciudad digital. Esa nueva energía atravesó las paredes del tribunal y llegó hasta Mateo. Por primera vez en días, sintió que no estaba completamente solo. Le llegaron mensajes de antiguos amigos, de maestros de la secundaria, incluso de una señora que alguna vez le regaló una chamarra cuando vio que pasaba frío en un invierno de esos crudos. En casa, Martina recortó estrellas de papel para pegar en la ventana, convencida de que así su hermano iba a soñar bonito y encontrar el camino de regreso. Vicenta oró un poco más fuerte esa noche, apretando entre sus dedos la medallita que guardaba desde joven. Ya en el catre temporal donde dormían esa noche, Mateo pensó en todo lo que les habían quitado, la tranquilidad, las noches largas en familia, la normalidad, pero también en lo que aún podían sostener, la palabra, la dignidad, el abrazo. Antes de cerrar los ojos, pensó en una idea sencilla pero poderosa, que la verdadera justicia no vive solo en las sentencias, ni en los expedientes fríos, sino en el valor de las personas que se atreven a hacer luz en medio de los escombros. En medio de tanto miedo, Mateo fue descubriendo que cuando todo se derrumba,
las pequeñas luces de quienes te conocen son las que señalan el camino para salvarse. ¿Alguna vez descubriste que las mayores fuerzas para resistir no vienen de uno solo, sino de los lazos invisibles que otros te tienden sin dudarlo? Capítulo 8. Ecos de verdades y mentiras. El amanecer llegó casi sin avisar. Una luz débil se colaba por los vidrios maltratados del tribunal, arrastrando consigo el murmullo de una ciudad que nunca duerme del todo. Esta vez, la brisa traía algo distinto, una esperanza tímida, mezcla de rezos de vecinas, notas periodísticas y el eco digital de los mensajes en las redes sociales. Mateo despertó tras un sueño inquieto, con la cabeza llena de imágenes borrosas, su hermana riéndose, su mamá sirviendo café, las sirenas de la ambulancia aquel día, y el crujido de una puerta abriéndose de madrugada. El cansancio lo acompañaba, pero también una especie de fuerza callada, la de quien, aun perdiendo, se niega a abandonar la lucha. El tribunal se llenó poco a poco, con las mismas caras del barrio, algunas nuevas, y curiosos ocasionales. La noticia se había esparcido como pólvora. El joven acusado injustamente tenía ahora una pequeña legión de apoyos, la gente cruzaba miradas de complicidad, como quienes se reconocen en la dignidad ajena. Isabel Torres llegó cargando papeles y el rostro serio, pero un leve brillo en los ojos. Sabía que era el día crucial, el momento de desmontar no solo las acusaciones formales, sino los prejuicios que flotaban en la sala como polvo. La audiencia comenzó con la proyección del video analizado por los peritos del juzgado. Todos contuvieron el aliento. La sala se oscureció y en la pantalla apareció de nuevo la figura borrosa. Esta vez, los expertos explicaron cuadro por cuadro, la hora marcada, el ángulo imposible, la baja resolución. No hay manera científica de afirmar que el acusado sea la persona registrada por la cámara, dijo uno de los peritos, con voz neutral, casi vacía de emoción pero portadora de verdad. La fiscalía refunfuñó, pero era evidente que la prueba reina había perdido fuerza. Isabel aprovechó el momento. Solicitó retomar los testimonios, el de don Samuel, el de la vecina Rosalía, incluso una carta escrita a mano por el maestro de primaria de Mateo, recordando al muchacho que ayudaba a barrer salones y enseñaba matemáticas a otros niños. La justicia es frágil cuando se basa solo en temores, percepciones y ansias de encontrar un culpable rápido, dijo Isabel, mirando al juez y a cada uno del jurado. Aquí lo que hay es una familia rota, un muchacho que sigue afirmando su inocencia, y una comunidad que no lo deja caer solo. Mateo, escuchando, sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que los rumores duelen más que cualquier golpe, que una mentira repetida consigue endurecer corazones. Pero también supo, ahí mismo, que estaba aprendiendo algo irreemplazable, que la dignidad se sostiene en la mirada y la voz, por más débiles que parezcan. La tensión creció un poco más cuando la fiscalía intentó contraatacar con nuevas dudas, repitiendo viejas historias, preguntando una y otra vez lo mismo. Pero esta vez, Mateo logró responder con entereza, ya no tartamudeó ni bajó la mirada. Afuera, mientras tanto, Martina y su abuela ataban listones blancos en la reja del tribunal, junto a cartas de otros niños y familiares de injusticiados. Pa, que el mundo sepa que aquí pedimos justicia, y no venganza, murmuró la abuela. La audiencia terminó con un silencio que nadie quiso romper. Todos sabían que el veredicto se acercaba, que la moneda aún giraba en el aire. Pero algo se había roto, la condena social, esa que pesa más que la ley, había comenzado a ceder. Esa noche, Mateo durmió sin miedo, abrazando la certeza de que había resistido. No sabía el resultado, pero tenía la paz de quien peleó hasta el final por sostener su verdad. ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, hay victorias que no dependen, ni terminan, con un veredicto? Capítulo 9. El peso de los días. El tribunal lucía diferente esa mañana, menos hostil, menos frío. Quizá era solo el cansancio de los últimos días o tal vez las nuevas miradas que cruzaban la sala, las que traían aliento en vez de sospecha. Incluso la fiscal Merced parecía más tranquila, menos dispuesta a pelear por pelear. Las batallas largas terminan por desgastar a todos. Mateo llegó con la ropa limpia, el cabello peinado como pudo. Antes de salir de casa, su madre le alisó la camisa con manos temblorosas.
No dijeron mucho, porque en esos momentos las palabras sobran y todo lo dice el apretón de una mano o el roce en la mejilla. Martina le dedicó un dibujo más, un árbol de muchos brazos, protegiendo a toda la familia bajo un sol brillante. Mateo, al verlo, reconoció su deseo más profundo, que algún día todo regresara a la sencilla normalidad de antes. El juez anunció que ese día escucharían los alegatos finales. La sala se llenó hasta el último asiento. Algunos vecinos venían con flores, otros llevaban listones blancos aún frescos en la solapa. Los periodistas, que ya sabían casi todos los detalles, llegaron listos para grabar cada gesto, cada lágrima, cada duda. La fiscal Merced sorprendió. Habló con tono cansado, como quien ha visto demasiadas veces la injusticia disfrazarse de certeza. Es nuestro deber buscar la verdad, pero también reconocer los límites de lo que sabemos. Aquí hubo dolor, hubo errores, pero no encuentro las pruebas irrefutables para sostener esta acusación. Me duele, pero no puedo y no quiero inventar culpables. Su voz dejó a la sala en suspenso. Por primera vez desde el inicio, Mateo sintió que el peso no estaba solo sobre sus hombros. Respiró hondo, aferrándose al dibujo de Martina, sintiendo que el mundo podía volver a girar a su favor. Isabel Torres no perdió la oportunidad. Usó su último turno para hablar de la dignidad, de la resistencia de quienes no bajan la cabeza. A veces, la justicia no es solo el resultado. Es el camino que recorremos para defender lo que creemos. Pido que no se condene una sombra, una suposición. Que la memoria de este proceso sirva para que no sigamos abandonando a los inocentes. El juez escuchó todo en silencio. Tomó notas, observó largas pausas, y pidió que nadie interrumpiera cuando se dispuso a hablar. He escuchado las voces de todos. He visto a un joven que nunca dejó de proclamar su verdad, a una familia que resistió callada bajo sospechas y rumores, a una comunidad capaz de alzar la voz por los suyos aunque sea tarde. No es perfecto el sistema, no somos perfectos nosotros, pero hoy, la justicia no tiene motivos para castigar sin pruebas. Hizo una pausa. Mateo, eres libre de irte a casa. La sala no estalló en júbilo, sino en lágrimas silenciosas y abrazos. El alivio era tan pesado como la tristeza de los días previos. Mateo apenas podía creerlo. Su mamá se aferró a él, Martina corrió a saltarle en los brazos, la abuela alzó los brazos al techo como dando gracias al mismísimo cielo. Afuera, el barrio entero parecía respirar aliviado, como si alguien hubiera abierto las ventanas después de una tormenta interminable. Los rumores, los memes, la desconfianza, todo parecía pequeño en comparación con el triunfo discreto de la verdad. Esa noche, en casa, comieron juntos por fin. No había fiesta, solo el reencuentro de la rutina, la sopa caliente, la charla sencilla, el silencio que no asusta. Mateo supo, mirando el dibujo de su hermana pegado en la pared, que la libertad no es solo una puerta abierta, es saber que, a pesar del peso de los días, uno resistió sin quebrarse. ¿Sabes lo poderosa que puede ser una noche tranquila después de tantas batallas internas y externas? Capítulo 10. Rayos de un nuevo comienzo. Dicen que después de una tormenta, la ciudad nunca vuelve a ser igual. Aquella mañana, no solo el cielo se despejó, también el aire en las calles, las miradas de los vecinos, hasta el sonido de las campanas en la iglesia parecía entonar algo distinto. Era como si todos, colectivamente, por fin pudieran respirar sin miedo después de meses de vivir con el pecho apretado. Mateo salió a la banqueta de su casa, todavía sin creérsela. El barrio entero le sonreía. Unas señoras tejían en círculo platicando, ya no del escándalo, sino de la fuerza de su mamá, de la valentía de la abogada, de la inocencia recuperada. ¿Alguna vez has sentido que la vida te está devolviendo algo que te arrebataron? Esa sensación extraña de justicia, que a veces tarda en llegar, pero cuando lo hace llena el pecho de dignidad. Pero la historia no se cerró ahí. El sabor agridulce del triunfo trajo consigo nuevas preguntas, nuevas promesas. El nuevo juez, un hombre con fama de ser derecho, que llegó sin las mañas de los de antes, decidió reabrir los casos archivados. No se puede limpiar una herida con vendas sucias, dijo durante su discurso. Aquellos expedientes olvidados, sobre el papá de Mateo,
El subcomandante Barragán y otras personas desaparecidas ahora recibían nueva luz. Isabel, la abogada, se convirtió en una especie de heroína local. Los noticieros llegaban a pedirle entrevistas, el ayuntamiento le ofreció un reconocimiento, pero ella, con humilde firmeza, rechazó cualquier aplauso fácil. Agradezco el gesto, pero esto no es solo mi mérito. Somos muchos los que luchamos para que la justicia exista de verdad, y no de papel. Mi compromiso sigue. Esto apenas comienza, dijo, mirando a las madres sentadas al fondo, esas que seguían esperando justicia para sus propios hijos. En medio de este renacimiento, la familia Cárdenas se volvió más unida que nunca. Vicenta dejó de cargar el miedo y la tristeza por las esquinas y, poco a poco, fue recobrando el brillo en la mirada. Martina, con sus dibujos de colores, llenó la casa de alegría y esperanza. Mateo encontraba consuelo en las pequeñas cosas, el olor del café, la risa de su hermana, el abrazo torpe de su mejor amigo. El miedo no desapareció del todo, pero ya no era dueño de su corazón. ¿Te ha pasado que, después de un gran dolor, terminas encontrando las fuerzas para reconstruir tu vida? A veces cuesta mirar hacia adelante porque las cicatrices siguen doliendo, pero cada día es una nueva oportunidad de descubrir coraje donde solo había dudas. En la mesa de la cocina, mientras todos terminaban el pan dulce del desayuno, Mateo sacó un cuaderno viejo y se puso a escribir. Al principio garabateó sin mucho sentido, luego le salieron palabras simples, pero llenas de significado. Ahora sé que la valentía no es no tener miedo, sino decidir seguir adelante a pesar de él. Fíjate qué curioso, muchas veces buscamos héroes en los libros o las películas, pero los mayores actos de valentía suelen pasar en la vida diaria, en casa, con la gente de siempre. ¿A poco no te ha pasado tener miedo de seguir, de luchar por lo que crees? Y a la vez, ¿no es cierto que, en algún momento, todos tuvimos que ser valientes sin querer, solo porque la vida apretó y no había más de otra? El nuevo juez mandó cartas a las familias de los desaparecidos. Prometió, palabra de honor, y le vio a Vicenta directo a los ojos, buscar respuestas, aunque doliera. Habló de justicia restaurativa, de limpiar viejas manchas, de empezar de nuevo. Por primera vez la ciudad sintió que quizá, solo quizá, ninguna verdad queda enterrada para siempre. Isabel, antes de irse de la casa de los Cárdenas esa tarde, se quedó sola con Mateo un momento. ¿Sabes qué me enseñó todo esto, Mateo? Que la justicia se hace de pequeños actos de valentía, y que nunca debemos dejar que nuestra voz se apague ante la injusticia. Tú lograste algo que muchos adultos dejan de intentar, no te doblaste, aún con miedo. Él sonrió, apenado. Afuera, Martina le gritó para que saliera a jugar. La vida ya pedía seguir. En el último párrafo de su cuaderno, Mateo escribió: Hoy no solo empieza un nuevo día. Todo comienza otra vez. El miedo va a querer regresar, pero ahora sé que puedo vencerlo, una y otra vez. Porque aprendí que no estoy solo, todos llevamos luchas silenciosas y juntos, se llega más lejos. La justicia no es perfecta, pero la esperanza es terca. Ahora te pregunto a ti, lectora. ¿Alguna vez has tenido que comenzar desde cero? ¿Ya sentiste el miedo llamando a tu puerta y aún así seguiste adelante? Lo cierto es que todos tenemos dentro una reserva secreta de valor, que solo se muestra cuando más la necesitamos. A veces la vida nos tumba, pero también es generosa en darnos segundas oportunidades. ¿Tú crees que toda verdad puede, algún día, salir a la luz? Y no olvides, hasta en los días más oscuros, siempre hay una rendija de luz para quien no se rinde al buscarla. Así termina esta historia, pero tal vez sea solo un nuevo comienzo, para los personajes, para ti y para toda persona que se atreve a creer que ninguna injusticia dura para siempre. ¿La lección? Que ser valiente no es no tener miedo, sino seguir, a pesar de él. Y que siempre, en el abrazo verdadero de quienes amamos, hallamos el mejor refugio contra todas las tormentas. ¿Y tú, con qué te quedas de esta historia? Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas.